Hoy nos vamos a sumergir en una época en la que América Latina literalmente ardía. Hablamos de los largos años 60. Y ojo, no fue solo una década más en el calendario, sino un auténtico terremoto social que sacudió el continente de arriba a abajo. Un tiempo en el que las calles se convirtieron de repente en el principal campo de batalla para exigir un cambio. A ver, fijaos bien en esta imagen. Esto que estamos viendo no es una foto cualquiera, es el epicentro de un estallido social. Es el famoso Cordobazo en Argentina. Mirad, ahí hay obreros, hay estudiantes, es un pueblo entero desbordando las calles. Y es precisamente esta energía, esta furia colectiva, lo que define el periodo que vamos a desgranar hoy. Y claro, viendo esto la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a miles de personas a dejarlo todo y tomar las calles? Que fue exactamente la chispa que prendió la mecha en prácticamente todo un continente. Pues bien, para entenderlo, tenemos que situarnos en lo que los historiadores llaman los largos años 60. Es un periodo que va más o menos de 1958 a 1973 y que estuvo marcado por una tensión constante. Por un lado, una agitación social como nunca se había visto. Y por otro, curiosamente, los primeros intentos de crear alianzas entre los países de la región. Y que nadie piense que eran 4 protestas aisladas, ¿eh? Nada de eso. Era un descontento general, una olla a presión que se estaba cociendo a fuego lento por todo el continente. La frustración crecía en todas partes, desde las grandes fábricas en las ciudades hasta el campo más perdido. Estaba a punto de estallar. Vale, pero ¿de dónde venía exactamente todo ese malestar? ¿Cuáles eran esas semillas del descontento? Para entender por qué la gente se movilizó, primero hay que entender el por qué. Así que vamos a ello. Pues mirad, la frustración tenía dos caras. En las ciudades, como en Argentina y Chile, los obreros industriales veían cómo la inflación se comía sus sueldos. O sea, trabajaban lo mismo o más, pero cada día su dinero valía menos. Y mientras, en el campo, por ejemplo en Brasil, la situación era terrible. Los campesinos vivían explotados, entregando gran parte de su cosecha al terrateniente, y siempre con el miedo en el cuerpo de que los echaran de la tierra. Eran dos mundos muy distintos, pero con una desesperación muy parecida. Pero claro, con la frustración sola no se va a ninguna parte. La clave, lo que lo cambió todo, fue la organización. La gente empezó a unirse, a darse cuenta de que sus problemas individuales eran en realidad colectivos, y transformaron esa queja en movimientos sociales muy potentes. En las ciudades, los que llevaron la voz cantante fueron los sindicatos. En Argentina, la CGT lanzó su plan de lucha y paralizó el país con huelgas y ocupaciones de fábricas. En Chile, la CUT se puso al frente para defender los salarios. Y ojo, ya no se trataba de pedir por favor, eran exigencias claras y contundentes, respaldadas por la acción directa. Mientras tanto, en el campo brasileño, la historia fue un poco distinta. Fue una lucha que se coció más lentamente, pero que fue imparable. Después de varios intentos fallidos en décadas anteriores, en los años 50 resurgieron con fuerza las ligas campesinas y consiguieron una primera gran victoria, la expropiación de un ingenio. Eso fue una señal potentísima, pero el verdadero punto de inflexión llegó en el 63, cuando el gobierno, presionado, tuvo que autorizar por ley los sindicatos rurales. De repente tenían una herramienta legal para luchar. Y claro, ante este nivel de organización popular, ¿cómo respondieron los gobiernos? Pues no fue con diálogo. La respuesta fue la fuerza bruta. Y esa represión, lejos de apagar el fuego, actuó como gasolina, empujando a los movimientos hacia posturas mucho más radicales. Era casi inevitable. Pensemos en el caso de Chile, por ejemplo. El gobierno de Eduardo Frei se presentaba como una opción reformista, progresista, pero su respuesta fue de una violencia tremenda. Las masacres de El Salvador y Pampa Irigoyen fueron un mensaje muy claro y muy duro. El Estado estaba dispuesto a todo para acallar las protestas. La estrategia de los gobiernos, tanto en Argentina con Onganía como en Chile con Frei, era la del palo y la zanahoria. Por un lado, como hemos visto, la represión más dura, y por otro, intentaban desactivar el conflicto desde dentro, hablando del interés nacional, para intentar, cooptar a los obreros, atraerlos a su terreno. Pero esa táctica no funcionó. De hecho, esta mezcla de represión y manipulación provocó justo lo contrario. Hizo que muchísimos trabajadores tuvieran un clic mental. Nació lo que se conoce como actitud de clase. Es decir, se dieron cuenta de que sus intereses no eran los mismos que los de las clases propietarias, que eran de hecho opuestos. Dejaron de verse como una parte del sistema con la que negociar y empezaron a verse como una clase autónoma que tenía que luchar por lo suyo. Y este cambio de chip lo cambió todo. Y a partir de ahí, la escalada fue vertiginosa. Pensadlo, en poquísimos años pasamos de huelgas y planes de lucha organizados por sindicatos a masacres por parte del Estado y de ahí a revueltas populares masivas que escapaban a cualquier control. Fue una espiral de acción-reacción que para 1969 tenía a toda la región en llamas.
La calma que consiguieron los gobiernos con la represión fue, en realidad, muy breve, un espejismo, porque la movilización no solo no desapareció, sino que volvió con más fuerza. Y lo más importante, volvió radicalizada. Y esta radicalización trajo consigo un fenómeno nuevo, las puebladas, revueltas urbanas populares. El cordobazo, la imagen con la que empezamos, es el mejor ejemplo. Aquello ya no era una simple protesta, ¿eh? La acción de masas en la calle se convirtió en algo más, en una forma legítima de expresar una fuerza popular que se oponía frontalmente al orden político y económico. Y esta es quizá la idea más importante. La radicalización no fue porque sí. No fue la primera opción, sino la última. Fue la respuesta lógica, casi la única posible, cuando se encontraron con que todos los canales legales para conseguir cambios estaban completamente cerrados. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este periodo tan convulso? Al final, todo este ciclo de movilización, represión y radicalización nos deja sobre la mesa una pregunta. Una pregunta muy de fondo. Es una pregunta que queda ahí, flotando, y que sigue siendo tan relevante hoy como lo era entonces. Cuando las vías legales para el cambio se cierran, ¿qué caminos le quedan a un pueblo por recorrer? La historia de estos largos años 60 es en el fondo la historia de lo que pasa cuando la gente exige un cambio y el sistema simplemente se niega a escuchar. Una tensión que, de una forma u otra, sigue muy presente.